Desde que salió la Nintendo Switch 2, todo lo que es el mercado de las consolas portátiles pues se ha revolucionado bastante. Se ha puesto bastante de moda en redes sociales compararla contra las handheld PC que ya teníamos, y con razón, porque el factor forma, como veis, es bastante parecido, pero leo muchísima desinformación en redes sociales y hay mucha gente que no termina de entender qué son este tipo de dispositivos, los handheld PC, así que en este vídeo voy a hacer una comparativa, concretamente contra la Asus ROG Ally Z1 Extreme, que es la que tengo por aquí, y que además en cuanto a relación calidad-precio diría que es de las que más merecen la pena, y también pues tiene un precio muy parecido al que es el de la Nintendo Switch 2. Por ponerte un poco de contexto, mi plataforma principal desde hace muchísimos años ha sido el PC, y ya no solo eso, sino que mi canal gira en torno al mundo del PC gaming, ya que hago reviews de periféricos en profundidad, como monitores, teclados, ratones, ya lo sabéis los que me seguís más. También he montado bastantes PCs, así que entiendo perfectamente cómo funciona todo este ecosistema. Obviamente también he tenido y tengo consolas como la Nintendo Switch 2, también he tenido la OLED, el modelo normal, tengo la PlayStation 5, he tenido Xbox, he tenido pues prácticamente todas las consolas. Y dicho esto, vamos a empezar. Lo primero, el apartado físico, que sé que es bastante evidente, pero es digno de mención, y es que la Nintendo Switch 2, pues como veis, es una consola bastante más finita que cualquier handheld PC que haya ahora mismo en el mercado. Para que os hagáis una idea, esta sería la comparativa del grosor. Sí que es verdad que en lo que es tamaño tampoco es que haya muchísima diferencia, son prácticamente iguales, pero la Nintendo Switch 2 pues es más fina, da la sensación de mayor ligereza porque obviamente pesa menos, y en general cualquier handheld PC se va a sentir un poco más aparatosa. Pero esto no es necesariamente malo, ya que las handheld PC usualmente tienen una forma muchísimo más ergonómica, y estáis viendo que por detrás pues la Asus tiene aquí estas curvitas que a la hora de tenerla en la mano pues se hace que la experiencia a la hora de jugar pues sea más cómoda. Claro, la Nintendo Switch 2 pues sí, es más finita, pero en cuanto a ergonomía la verdad es que deja bastante que desear. Así que bueno, esta es una de cal y otra arena, pero por suerte el tema de la ergonomía se puede mejorar ya no solo en la Nintendo Switch, sino en la Asus ROG Ally con accesorios como este, con grip. Yo tengo un grip para cada consola, y con esto la verdad es que ya no solo la protege, sino que la ergonomía mejora una absoluta locura. Tenemos por aquí pues estas agarraderas que para mí son imprescindibles, porque es que si no se me duermen las manos. Y en la Asus ROG Ally, pues gracias a este grip también obtenemos algunas cosas mejores, como también mayor ergonomía, aunque en este caso tampoco es que tengamos un grip que sobresalga mucho más, ya que considero que el que trae de serie pues está bastante bien. Pero por ejemplo, un fallito que tiene, entre muy comillas, la ROG Ally es que no tiene un stand. Entonces esta funda tiene por aquí este accesorio que te permite mantenerla en pie, como la Nintendo Switch 2, que por cierto, este grip, como veis, pues permite sacarlo. Así que, bueno, con este tipo de accesorios estamos solucionando tanto carencias de la Nintendo Switch 2 como de las handheld PC. De todas maneras, si te interesan estos grips, que la verdad es que son bastante baratitos, te los voy a dejar en la descripción. Importante que si pilláis otro, deje lo que es la ventilación al aire, porque si la tapáis se os va a recalentar mucho más la consola. Como veis, pues este tiene rendijas, y yo la verdad es que no he tenido problemas de sobrecalentamiento, sobre todo con la handheld PC, ya que le podéis meter muchísima más caña. Así que bueno, haced vuestra propia investigación, pero si por lo que sea te interesan, están disponibles en AliExpress. Haciendo una comparativa de las pantallas, pues si lo comparamos contra el mundo de la handheld PC, pues obviamente aquí vas a tener muchísimas opciones, tanto de tecnología de imagen como IPS, OLED o incluso diferentes resoluciones. Seguramente Nintendo en un futuro nos haga la guarra de sacarnos una Nintendo Switch 2 con pantalla OLED, pero de momento es lo que hay. Así que vamos a compararla contra la ROG Ally, que sobre el papel pues son bastante similares. La de la ROG Ally es más pequeña, son 7 pulgadas, y la de la Switch 2 son 8, pero ambas son dos pantallas IPS 120 Hz, 1080p y con compatibilidad VRR. De lo que es la pantalla de la Nintendo Switch 2 ya hay un análisis en profundidad que lo ha hecho Monitor Sandbox. Debe haber sido complicado, ya que pues la Nintendo tiene un sistema cerrado, incluso no tiene ni siquiera compatibilidad con YouTube, así que para reproducir patrones pues tiene que haber sido difícil. Así que vamos a coger sus datos y yo pues voy a analizar técnicamente la pantalla de la ROG Ally. Así que bueno, cada uno pues pone su granito de arena. De lo que ha dicho esta gente de la pantalla de la Nintendo Switch 2 es que tiene un brillo máximo de 430 nits, un contraste de alrededor de 1060 a 1, que la temperatura de color pues como veis está bastante fría, al igual que en el modelo de la Switch 1, y que la mejora más sustancial que hay es que la pantalla de la Switch 2 es White Gamut, teniendo pues un porcentaje bastante amplio en DCI-P3, al contrario de la Switch 1 LCD, que se quedaba más bien en la gama
gama Rec 709 o sRGB. También le han hecho test de tiempos de respuesta en 60 Hz, ya que dicen que, bueno, en 120 Hz pues no hay ningún juego compatible aún, y se ha visto que es extremadamente lenta. Las transiciones de gris a gris son bastante lamentables y, como podéis ver en el UFO test, pues tiene muchísimo ghosting. La pantalla de la ROG Ally, por su parte, tiene algo más de brillo, 471 nits me ha salido, pero no es una pantalla White Gamut, sino que nos quedamos más bien en la gama sRGB. No se cubre de manera 100% completa, pero sí en un porcentaje bastante amplio, pero lo que me ha sorprendido es que la calibración general pues es bastante mala. Han decidido ajustar la temperatura de color de la pantalla bastante fría también, no sé muy bien por qué hacen esto. Tenemos algo más de contraste que la Nintendo Switch 2 con 1200 aproximadamente. El tracking del gamma, como veis, es mejorable, y el balance de grises, lo que es la precisión de los mismos, pues la verdad es que también deja algo que desear. Eso sí, aquí en cuanto a tiempo de respuesta, pues no es que sea una pantalla rapidísima, es más bien tirando a un pelín lenta, pero no tiene absolutamente nada que ver con la pantalla de la Nintendo Switch 2. Obviamente en 60 Hz los tiempos Gray to Gray suben un poco, pero la verdad es que me está dando datos muy parecidos a lo que me dan muchísimas pantallas IPS que suelo analizar por el canal. Y bueno, la pantalla de la Nintendo Switch 2, entre muy comillas, tiene compatibilidad HDR, pero con estas especificaciones, como te imaginarás, pues para mí no es un HDR real, pero va más allá la cosa, porque según algunos creadores de contenido he visto que lo que es el output HDR a una pantalla externa tampoco se hace de la manera correcta, y es que hay problemas para ajustarlo en muchísimas pantallas, ya que pues se ve que el tone mapping está ajustado de aquella manera, así que esto lo tendrán que ir actualizando. Como veis, cada una tiene sus cositas. A mí la verdad es que me parece un completo atraso que la de la ROG Ally sea solo sRGB, porque los colores pues no se ven demasiado vibrantes, y también por otra parte me parece un atraso que la de la Nintendo Switch 2 sea más lenta. Si me tengo que quedar con una, para el uso y tipo de dispositivos que son, pues casi que prefiero la de la Nintendo Switch 2, porque los colores se ven más vivos a pesar de que haya muchísimo ghosting, pero no me voy a poner a jugar juegos competitivos en esta máquina. Si ese es tu caso, pues obviamente la ROG Ally pues es una muchísimo mejor opción. Volviendo a la comparativa, todo esto que he dicho de la pantalla realmente es aplicable a prácticamente todo el hardware. En la Nintendo Switch 2 lo único que vas a poder modificar en un futuro es el tema de los Joy-Con, y es que ya pasó con la 1, que salen Joy-Con compatibles con mejor acabado, mejores joystick, algunos con cruceta, ya que bueno, habrá mucha gente que le moleste el no tener cruceta, pero esa es realmente la única modificación, entre comillas, legal que le vas a poder hacer a la Nintendo Switch 2 en un futuro, que lo mismo ha salido ya algún modelo de Joy-Con y no lo sé, pero eso es lo único que vas a poder hacer. Mientras tanto, en Hangel PC ya no solo es que tengas más variedad en cuanto a componentes. Si tú quieres una consola que tenga directamente los joystick Hall Effect, que concretamente la Asus ROG Ally no tiene, aunque sí que hay un mod con el cual se lo podéis cambiar, ¿vale? La abrís la consola y se los podéis poner. Aquí en el mundo de la Hangel PC siempre te vas a poder ir a por un modelo concreto que tenga ciertas necesidades de hardware que tú necesites. Igualmente siempre es difícil encontrar el modelo que sea todo perfecto, porque eso no suele existir, pero aquí siempre vas a tener muchísima más variedad. Así que a nivel de customización y hardware, el mundo de la Hangel PC pues va a ser siempre pues algo mejor, pero que sepas que la Nintendo Switch 2 a nivel de lo que son materiales y demás ha dejado el listón en un punto bastante aceptable. Obviamente es mejorable, yo creo que los joysticks que no sean Hall Effect es totalmente un fallo. Sí que dijo Nintendo que habían trabajado muchísimo en que no tuviesen drift, pero igualmente yo no me fío. Entiendo que los botones tengan que ser más pequeñitos para pues tener esa experiencia de multijugador local, que no haya cruceta, todo eso lo entiendo. Igualmente pienso que es mejorable, y que sepas que esto es así, pues que a nivel de botones, joystick y demás, pues una Hangel PC va a ser mejor porque está más orientada en la experiencia puramente individual. Vale, te puedo comprar que los botones sean más pequeñitos, los joysticks también, para que encajen bien en los Joy-Con, que no haya cruceta, eso lo entiendo, ¿vale? Es lógico, pero aún así no es motivo de justificación de todo. Yo creo que, por ejemplo, unos gatillos analógicos, aunque tengan un recorrido pequeño, creo que pues podrían haberlos metido, y para juegos de carreras y demás se hubiesen agradecido bastante. Así que sí que tenemos pues esa excusa de que para el cooperativo local pues claramente la reina va a ser la Nintendo Switch 2. También es verdad que en el mundo de la Hangel PC hay una consola, la Lenovo Legion Go, que tiene algo parecido a lo que son los Joy-Con de la Nintendo Switch 2. Incluso creo que se podían utilizar como ratón, al menos uno de ellos, tal y como se puede la Nintendo Switch 2, pero entiendo que a nivel de usabilidad pues no va a ser lo mismo, ¿no? Esto la verdad es que es súper cómodo, ya estáis viendo que sale y entra pues con muchísima facilidad. Tenemos todo este tema de la vibración áptica, entre muy comillas, así que bueno,
bueno, son características que si bien no es imposible que no te puedas encontrar en una handheld PC, desde luego que son más o menos difíciles de replicar, sobre todo a nivel integración con los juegos. Y ahora entremos en el apartado que más polémica suele haber a la hora de comparar estas dos máquinas, que es la potencia. Y es que seguro que habéis visto que se dice que la Asus ROG Ally Z1 Extreme pues es más potente que la Switch 2, que puede emular Switch 1, etcétera, etcétera. Y eso es verdad, ¿vale? Las cosas como son. Esta máquina es más potente que la Nintendo Switch 2. Le puedes pegar muchísima más caña a nivel consumo, a nivel de todo. El tema que no se está teniendo en cuenta es el factor de la usabilidad, que bajo mi punto de vista va muy relacionado. Y es que esto, como bien sabéis, por defecto trae Windows, para lo bueno y para lo malo. Esto es un PC, así que tenemos un catálogo muchísimo más amplio que el de la Nintendo Switch 2, tenemos mejores juegos, tenemos el online gratis, etcétera, etcétera. Pero lo que es la experiencia de uso en portátil es bastante mala de momento de lo que es Windows. Ahora, como bien sabéis, se ha anunciado una colaboración de Asus con Xbox, en donde se va a sacar una handheld PC, ojo, no consola, porque también va a traer Windows, pero más adaptado a lo que es la experiencia portátil, y es posible que lo que es la experiencia de moverse con los joysticks, los botones y demás, pues sea algo mejor. Que sí, que igualmente muchas marcas ya en los productos que tenemos en el mercado, pues meten como una especie de software launcher. En el caso de Asus es el Armoury Create, que lo estás viendo en pantalla, que facilita un poco los ajustes. La verdad es que el de Asus va bastante bien, pero no es suficiente porque la experiencia sigue siendo bastante mediocre. Además, a la hora de encender videojuegos y correrlos, pues tienes que estar toqueteando ajustes, viendo si te tiran. Puedes obviamente cargar los ajustes de la Steam Deck, que como ya sabéis, en el launcher de Steam pues vienen certificados los juegos que pueden funcionar mejor o peor, que eso igualmente que sepáis que no es del todo fiable, aunque por lo general aquí la ROG Ally, si está certificado para Steam Deck, aquí te va a ir bien porque esta es más potente, pero tienes que estar ahí cacharreando, así que tienes una experiencia que no es de consola portátil, nada más sacarla de la caja. ¿Qué pasa? Que esto puedes transformarlo en que se parezca lo máximo posible a una consola portátil con el sistema que estáis viendo aquí delante. Y es que yo hace un tiempo hice un tutorial en donde le cambiaba la batería a la consola, porque sí se puede cambiar, ya que como sabéis es uno de los puntos flojos de la ROG Ally. Le puse una de 74 vatios de AliExpress, que de hecho creo que es el único tutorial que hay en YouTube en español bien producido, que se vea bien cómo es el proceso, y aproveché y le hice un dual boot con Windows, porque para X cosas me puede interesar, ya que esto, al ser un PC, en cualquier momento puedo coger y conectarlo a una pantalla externa, un ratón y un teclado, y ponerme a editar un vídeo si quisiese, mismamente este. Y por otro lado quería tener la experiencia pues un poco más de consola que puede tener más la Steam Deck, y la verdad es que funciona bastante bien y es algo que recomiendo 100% hacer. Pero requiere complicarse, requiere tener ciertos conocimientos o aprenderlos para poder dejar la consola de la manera más consolidada posible. Y aún así, esto no os creáis que es pan comido, ¿vale? Porque vais a tener que igualmente configurar bien los juegos, ya que aquí tenemos ajuste de TDP, podemos hacer overclock a la GPU, aquí nos podemos marear con 1000 opciones que queramos, y aún así siempre va a haber algún juego que posiblemente no te tire, tenga crasheos y demás. La ROG Ally, además, si la quieres utilizar en su máxima potencia y ponerlo a full de TDP, ponerle la GPU con overclock, bueno, hacer ya los ajustes que tú quieras, se va a calentar bastante, hasta el punto que es incómodo porque suenan mucho los ventiladores, la notas calentita por detrás, y yo personalmente a 30 o incluso 40 vatios que me permite poner CatchOS, que es el sistema operativo que le he puesto, que como veis es muy parecido a SteamOS, pues no me parece práctico, porque además la batería se te va a fundir antes y estoy incómodo jugando. Que te puedes poner unos cascos para no escucharla, que no me importa el calentamiento, sí, lo entiendo, ¿vale? Entiendo que a algunas personas esto a lo mejor no les sea un problema y os da igual que la batería os dure poco, que vais a jugar conectados, cada uno tiene su situación, pero es algo que sé que mucha gente a la hora de comprar una handheld PC no tiene en cuenta, y es que jugar al máximo de TDP no es como jugar en la Nintendo Switch, que literalmente suele ser una tumba. Obviamente con algún juego se puede poner un poco más calentita, pero nada que ver con poner esta consola en 40 vatios de TDP, por lo que yo aquí realmente juego a 20-25 para pues que la consola me aguante un poco más la batería y esté más fresquita. Así que sí, se hacen muchas comparativas de rendimiento contra la Nintendo Switch 2 y normalmente se pone la ROG Ally al máximo, pero es que yo sé que muchos de vosotros cuando la compréis no vais a jugar
con lo que es la capacidad completa de la consola, porque os va a parecer incómodos. Que sí, que otra mucha gente sí, seguramente, pero yo sé que otros muchos os va a resultar incómodo, porque es que esto, pues ya no solo es que lo diga yo, es que cualquier persona que tenga varias handheld PC os va a decir que lo de jugar a tope no es una cosa que realmente sea práctica, ni por duración de batería, ni por el tema del calentamiento y ruido. Así que la Nintendo Switch 2, en la práctica, si os molesta pues todo este tema que os estoy diciendo de poner la consola al máximo, realmente en cuanto a potencia está bastante más cerca de lo que creéis de las handheld PC con el Z1 Extreme. La potencia de la Nintendo Switch 2 la verdad es que ha mejorado muchísimo con respecto al modelo original. El Tears of the Kingdom, vale, literalmente parece que lo estoy emulando, o sea, me da la sensación de que lo estoy jugando en el Yuzu en un PC pues más o menos de gama alta. En dock, por ejemplo, va a 1440p, en portátil en 1080p 60 FPS, es decir, es que va muy bien. Y además, con todo el tema del DLSS, que justamente en este juego no sé si se utiliza, imagino que sí, se ve mejor que el FSR típico que suelen utilizar las handheld PC, que de esto os recomiendo muchísimo que os veáis las comparativas del analista de bits, que le hizo una comparativa al Cyberpunk y lo comparaba contra la Steam Deck, lo que es la versión de Switch 2, y la verdad es que lo que es el rescalado, pues la verdad es que se ve bastante mejor en la Nintendo Switch 2. Así que esto, en cuanto a nivel de usabilidad práctica, realmente está muchísimo más cerca de lo que pensáis de lo que son las handheld PC más potentes que tenemos actualmente en el mercado. Y además con un consumo bastante bajo, he podido medirlo en el modo dock y máximo consume unos 18 vatios, de los cuales algunos se utilizarán para ir cargando mientras la consola, y en el modo portátil conectada, porque obviamente si no puedo medirlo, me daba en torno a unos 12, que de igual manera parte de ese consumo se utilizará para cargar la consola, así que pues está bastante bien. Además de que aquí no vas a tener que configurar absolutamente nada, ya que la experiencia viene totalmente preparada para lo que es el juego portátil, cosa que en una handheld PC tienes que liarla de Dios, como te he dicho antes, y estudiar bastante para tener una experiencia consolidada pues buena, salvo que te compres la Steam Deck, claro, que ahí pues lo tienes bastante más fácil. Simplemente el tema de bloquear la consola así y que luego vuelva a lo que es la vida cuando está con Windows, esto funciona bastante mal muchas veces. Con este sistema operativo la verdad es que se soluciona totalmente, se paran los ventiladores, y de hecho he tenido juegos ahí en segundo plano durante muchísimo tiempo, pero requiere un conocimiento y un esfuerzo pues mucho mayor que el comprarse una Nintendo Switch 2, en donde lo que es la experiencia y la usabilidad desde que la sacas de la caja va a ser bastante mejor que una handheld PC. Y esto quiero remarcarlo porque mucha gente se compra handheld PC pensando que va a ser como la Nintendo Switch 2 y no. Tienes que aprender, complicarte la vida, que a mí me encanta cacharrear, así que pues para mí está genial, porque lo considero incluso una ventaja, pero entiendo que para otras muchas personas no. Luego todo el tema de experiencia dock, pues creo que no hace falta que lo diga, es la Nintendo Switch 2, pues es facilísimo, te viene ya el dock en la caja, lo pones y ya lo pasas a la televisión, y se aplican como los settings directamente automáticos para que se vea bien en modo dock, que te podrán gustar más o menos, pero ya van a ser mejores que lo que es la experiencia portátil. Y aquí, ¿qué tienes que hacer? Pues aquí te tienes que comprar un dock aparte, que por cierto tengo uno por aquí, que es este de aquí, que la verdad es que funciona bastante bien, lo recomiendo, lo tendréis en la descripción también por si queréis verlo. Y esto pues se conecta lo que es al USB-C arriba de la consola, y luego por detrás tienes que conectar el dock a lo que es la corriente para que no se te quede sin batería. Y luego también el HDMI al monitor, y ahí ya pues lo tendrías para jugar en la tele, pero claro, tendrás que aplicar unos settings diferentes quizá para que se vea un poco mejor. Como la vas a tener enchufada, pues bueno, siempre puedes configurar diferentes perfiles dentro de la consola para que una vez enchufe pues tire un poco más, pero todo eso lo vas a tener que hacer de manera manual o casi manual. Al menos va a ser algo un poco más engorroso que la Nintendo Switch 2, al menos al principio, hasta que te lo configures como tú quieras, porque tendrás que aprender a cómo hacer esto. Así que sí, la experiencia de handheld PC al principio al menos puede ser un poco más tosca, impráctica, pero todo eso tiene un premio, porque aquí tenemos libertad. Y eso está muy bien, porque aquí el catálogo va a ser mucho más amplio. Vamos a tener todas nuestras partidas sincronizadas con nuestro PC principal, que eso es cine. Sé que en la Switch hay juegos que tienen pues guardado cruzado, que se llama, pero obviamente no tiene nada que ver con esto. Podemos personalizar los settings como queramos. Podemos detallar la experiencia al nivel de detalle que cada uno necesite. Además de que ya no solo es que tengamos más catálogos, sino que los precios obviamente pues van a ser muchísimo más bajos. Tenemos el online gratuito y todas las ventajas que tiene
el PC. Y otra vez aquí te hago un guiño. Obviamente el catálogo de la Nintendo Switch 2, si lo quieres jugar de la manera más legal, oficial y completa posible, pues vas a tener que pasar por el aro y comprarte la consola, ¿vale? Que obviamente existe todo el tema de la emulación y la Switch 1 pues va bien en la ROG Ally, puedes emularla de manera correcta, de momento la Nintendo Switch 2, pero igualmente si en un futuro se pudiese emular, que no sé hasta qué punto podría tener la misma experiencia, yo creo que no va a llegar, ¿vale? Me resultaría la verdad que bastante impactante que la ROG Ally pudiese correr de manera igual los mismos juegos que la Nintendo Switch 2. En definitiva, si quieres la experiencia completa de los juegos de la Nintendo Switch 2 con online, con el cooperativo local y todo el rollo, pues vas a tener que pasar por el aro y comprarte esta consola, que es el motivo principal por el cual la tengo, porque yo quiero disfrutar de los juegos de Nintendo Switch 2 sin complicarme la cabeza, jugando con el online y teniendo pues todas las opciones disponibles. Así que en ese caso pues no hay mucho debate. Si quieres los juegos de Nintendo y eso está sobre cualquier otra cosa, pues es que ya te habrás comprado la consola. Así que entiendo que te estás viendo este vídeo un poco por curiosidad. Luego, con respecto a la batería, no os puedo hacer una comparación lado a lado porque a esta se la cambié. La batería de serie de la ROG Ally ya te adelanto que la aguanta muchísimo menos que la de la Nintendo Switch 2, especialmente si la usas a máxima potencia. Por eso se la cambié y de nuevo tenéis el tutorial ahí. Y veo que hay bastante hate a lo que es la batería de la Nintendo Switch 2, pero realmente yo no pienso que esté tan mal, ¿vale? Dura en torno a unas 2 horas y media si juegas con el brillo bajo, así a juegos demandantes. A lo mejor te puedes ir a las 3, incluso un poco más si juegas a juegos indies, y es una duración, yo considero que no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta lo fina que es la consola. Otro tema es que hubiésemos preferido que la consola hubiese sido un poco más gordita y que aguantara como la Nintendo Switch OLED, ese es otro tema, pero igualmente, comparándolo contra lo que es el mundo de las Ángel PC, te tienes que ir así por defecto a la ROG Ally X, que tiene una batería de 80 vatios hora para poder superarla realmente. Así que teniendo en cuenta la potencia y demás, de hecho esta tiene más batería en cuanto a capacidad que la Nintendo Switch OLED, pues yo considero que tampoco está tan mal y que, teniendo en cuenta un poco pues los aspectos físicos, es una batería que puede cumplir. Ojalá durara más si fuese más gordita, pues bueno, eso ya cada uno tendrá sus preferencias, pero comparándolo contra lo que hay en el mercado de handheld PC así por defecto, sobre todo por el mismo rango de precio, realmente os diría que en la mayoría de casos la Nintendo Switch 2 va a ganar. Al final son aparatos que, aunque estéticamente sean parecidos y sirvan para lo mismo, la experiencia de uso pues puede ser bastante diferente. Y es que, aunque no sea igual, en esencia me recuerda bastante a hacer la típica comparación de la consola de sobremesa como la Play 5 contra el PC, porque muchas de las ventajas y desventajas que hay pues son exactamente las mismas. No obstante, y esto como persona que ha trasteado mucho con lo que es la ROG Ally, la experiencia de lo que es handheld PC aún está un pelín verde en según qué cosas, no está tan pulida como la del PC gaming de escritorio. Es algo obvio porque todo este tema del los sistemas Linux, de correr los juegos a través de Proton y demás, pues es algo relativamente nuevo, mientras que lo que es la experiencia de PC en Windows lleva toda la vida, al igual que lo que son las consolas portátiles también llevan con nosotros muchísimo tiempo. A mí personalmente me gustan las dos y obviamente mi trabajo es crear contenido, así que me viene bien tener las dos, pero si tuviese que comprarme una, la verdad es que no sabría qué hacer, porque valoro mucho la usabilidad de lo que es la Nintendo Switch 2, también me tiran mucho los exclusivos ya que me gustan bastante, pero esto es que es una extensión de tu PC y la verdad es que está genial. Así que bueno, es una elección complicada, habrá gente que lo tenga más claro, otra menos claro. Yo la verdad es que tendría una de cada, la verdad, si se puede, para qué engañarnos, ya que creo que cada una pues tienen sus puntos positivos. Si por ejemplo me voy a un viaje familiar, pues me llevo esta, porque en cualquier momento pues me puedo echar alguna partida con algún familiar, y si sé que va a ser un viaje más individual y quiero jugarme un AAA que esté jugando en PC, pues obviamente me voy a llevar esto, ¿no? Entonces, bueno, tienen usos pues bastante diferentes. Lo único que pretendo con este vídeo es pues daros una opinión transparente de cada una de las dos máquinas y espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros si queréis ver más contenido como este tipo, también darle un fuerte me gusta si os ha ayudado y nos vemos en la próxima. Chao, chao.